Nos embarcamos en un apasionante viaje que abarca millones de años a través de la evolución geológica y la historia de Mazarrón, tierra que ha suministrado cobijo, alimento y recursos a numerosos pobladores desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad. A lo largo de milenios, su territorio ha sido lugar de asentamiento de diferentes pueblos que han hecho de esta tierra su hogar y su medio de vida. Poblados prehistóricos, vilas romanas, fortalezas islámicas o torres de vigilancia contra la piratería berberisca son algunos de los vestigios que estas culturas nos han legado para que hoy tracemos el mapa de su historia. Las montañas de Mazarrón pertenecen a la cordillera Bética, formada por la colisión entre las placas tectónicas de África y Europa. El estudio de las rocas antiguas que encontramos en estos relieves y la existencia de importantes fallas en el terreno resultan clave para explicar la formación de la cordillera. Un mar Mediterráneo cambiante que penetraba entre montañas incipientes y volcanes formó los sedimentos que han rellenado las depresiones de Ramonete y Mazarrón durante los últimos 10 millones de años. Las margas y areniscas conservan gran abundancia y diversidad de fósiles de invertebrados marinos. Especialmente interesantes son los yacimientos de la Atalaya y Bolnuevo, donde han sido citados por primera vez para la ciencia especies nuevas de corales y braquiópodos. Entre los vertebrados destaca la zona del Alamillo, que ha proporcionado huesos de sirenios y un cráneo de ave único. El estudio de estas rocas y fósiles nos hablan de un pasado muy diferente al actual, con paisajes que cambian a medida que el clima sufre variaciones y el mar experimenta subidas y bajadas. Actualmente, los procesos erosivos dominan el paisaje, modelándolo a través de la red fluvial y la dinámica litoral. En la costa encontramos bellas playas delimitadas por peñascos en los que se han desarrollado magníficos tómbolos, barras de arena que unen dichos islotes con la costa, tras acumularse los aportes por el oleaje. En la antigüedad, la formación de una zona deprimida ligeramente por debajo del mar dio lugar a una pequeña laguna que fue utilizada como salinas hasta la década de los 60. Posteriormente, la extracción de arena de las playas y la construcción del puerto deportivo provocaron un desequilibrio en las corrientes marinas que permitió la acumulación de arenas en la zona del Gachero y la desaparición de la playa de la isla. Las rocas que afloran cerca de la población, principalmente riodacitas y andesitas, son el resultado de la actividad volcánica que tuvo lugar en Mazarrón a finales del Mioceno. Procesos posteriores permitieron la formación de mineralizaciones de plomo, zinc, plata y alumbres de gran interés industrial para el ser humano. Nuestro recorrido por la ocupación humana en Mazarrón comienza hace unos 35.000 años. Los numerosos testimonios arqueológicos que se conservan desde esa época demuestran que este ha sido un territorio con unas condiciones óptimas para los asentamientos humanos. Los primeros rasgos de ocupación humana se remontan a asentamientos prehistóricos correspondientes al Paleolítico Superior. Tenemos notables ejemplos en la Cueva del Algarrobo, la Cueva del Viento o la de Hernández Ros. Cerca de la playa encontramos también la Cueva del Palomarico o las de Percheles, del Corral, el Saltador, el Hoyo de los Pescadores o la Cueva de la Pastora. Ya en el Neolítico existieron diferentes enclaves entre los que podemos destacar la Cueva del Palomar y la Cueva de los Toyos, que si bien corresponden a un hábitat anterior, tienen también una segunda ocupación en época neolítica como contenedor funerario. Inscrito en el periodo neolítico final calcolítico, encontramos el yacimiento del Cabezo del Plomo, un poblado que disponía de un sistema pionero de fortificación, además de monumentos funerarios de incineración de tipo comunitario. Posteriormente, en la transición del Calcolítico a la Edad del Bronce, aparece un emplazamiento singular en La Ciñuela,
un yacimiento con escasos paralelos a nivel científico, vinculado a la actividad metalúrgica de la segunda mitad del tercer milenio. En plena Edad de Bronce, destaca, entre otros poblados, el imponente yacimiento del Cabezo de Ifre, considerado como uno de los más importantes de esta época en la región de Murcia. Otros importantes enclaves argáricos son el Cerro de las Víboras, La Roca y el Cerrico del Jardín. A partir del siglo VII-VI a.C., existen testimonios relacionados con la navegación y la incentivación del comercio, asociado a prácticas ligadas a la extracción de los recursos minerales de la zona. Prueba de ello es el hallazgo en la costa de los barcos denominados Mazarrón I y Mazarrón II, además de la factoría de la Punta de los Gavilanes, elocuentes ejemplos del contacto comercial y la influencia de la cultura fenicia en nuestro litoral. Del momento de la ocupación cartaginesa a finales del siglo III a.C., se produjeron interesantes hallazgos como el conjunto de monedas vinculadas al mundo púnico, conocido como el Tesorillo Hispano-Cartaginés del Saladillo. También encontramos testimonios de actividad en la factoría de la Playa de la Gacha y en la Vila del Rigüete, lugar donde también se localizaron los pavimentos ya de época romana, confeccionados con opus igninum y decorados con teselas, fechados estos en los últimos años del siglo I a.C. o principios del siglo I después de Cristo. En época romana, Mazarrón fue un importante foco minero junto a La Unión y Cartagena, ya que sus recursos metalíferos, aunque explotados desde mucho antes, alcanzaron entonces gran dinamismo desde inicios del siglo II a.C. En sus tres grandes cotos mineros, San Cristóbal y Los Perules, el Coto Fortuna y las Pedreras Viejas, existen multitud de vestigios de la explotación romana, y se sabe que mediante determinados sistemas de explotación a base de pozos, galerías y trincheras, se consiguió llevar los laboreos hasta los 300 metros de profundidad, como podemos observar en la mina Triunfo de Mazarrón. Otro yacimiento vinculado a la minería romana es la Loma de Herrerías, enclave asociado a hornos y estructuras para procesos de fundición del hierro, donde también se localizaron restos de pavimentos de opus igninum con decoración de teselas. Se encuentra el yacimiento arqueológico conocido como Finca del Breve, con hallazgos de época romana, como la piedra con relieve del Collado Blanco, reutilizada posteriormente como piedra de almazara. En la zona conocida como Del Florida se encontraba uno de los escoriales más ricos del puerto de Mazarrón, así como en la Vila del Caraleño, con un área de acumulación de escorias de plomo con un contexto entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo. A lo largo de todo el entorno de la costa se localizan restos de edificaciones correspondientes a las vilas romanas, que se mantienen una vez abandonada la minería en la zona, reconvirtiendo sus actividades a la agricultura y la pesca. La Vila del Rigüete, la Vila del Alamillo o la de la Playa de Percheles son un ejemplo de ello. Existen además lugares relacionados con áreas de culto como la Loma del Alamillo, donde encontramos restos de un santuario de cronología romano-republicana. En la pedanía del Saladillo encontramos restos de un posible establecimiento para paradas y descanso, ubicado en el trayecto de la calzada romana, que era prolongación de la Vía Augusta, en el tramo que conectaba Cartagena con Lorca. También es de destacar el miliario de Mazarrón del año VIII a.C., una columna cilíndrica que marcaba las distancias en las vías romanas y que podría considerarse como parte del trazado de una vía secundaria costera que desde Cartagena, pasando por Mazarrón y Águilas, llegaba a la costa de la Bética. En el propio puerto de Mazarrón merece especial atención los restos conservados de la factoría romana de Salazones, hoy musealizada, y que está fechada en los siglos IV y V después de Cristo, momento en el que la localidad estuvo vinculada a las pesquerías, la comercialización de salazones y salsas de pescado,
un periodo de gran esplendor económico que se refleja en áreas paralelas como la vivienda conservada en la calle Era. A partir de la primera mitad del siglo V después de Cristo, tras la época tardorromana y la decadencia del imperio, nos adentramos en una época con pocos testimonios arqueológicos, aunque suponemos que hubo en el territorio de Mazarrón presencia de vándalos, visigodos y bizantinos. Es a partir del siglo XII cuando encontramos de nuevo testimonios de ocupación. En esta época se erigieron fortalezas islámicas llenas de esplendor y grandeza, como el Castillo de Pastrana, donde destacan lienzos de muralla reforzada por varios torreones cuadrangulares y restos de un aljibe de planta rectangular, delimitado por gruesos muros y cubierta abovedada de medio cañón. El Castillo de Garlantín, en La Majada, conserva parte de una muralla perimetral y dos grandes torreones que lo flanquean, y en cuyo interior se ubica otro aljibe que conserva también parte de la bóveda de cañón. Su situación estratégica responde al control de las explotaciones rurales de alquerías, así como a la seguridad del territorio circundante. En 1243, con la incorporación del Reino de Murcia a la Corona de Castilla, comenzó un proceso de despoblación y abandono de los campos, en el que pervivieron algunos de los castillos reutilizados como enclaves militares. En este territorio despoblado después de la Reconquista, se produce, a finales del siglo XV, el descubrimiento del mineral de alumbre, que convirtió a Mazarrón en uno de los principales centros europeos de explotación. La actividad extractiva se inició a raíz del privilegio de explotación que concediera Enrique IV a los marqueses de Villena y de los Vélez, hecho que originó el nacimiento del pueblo de Mazarrón. En sus inicios estuvo formado por 3 pequeños núcleos diseminados que fueron llamados Casas de los Alumbres de Almazarrón. La importancia de la producción de la alumbre se mantuvo hasta 1592, fecha en la que se produjo el cierre de las minas. Tras la incorporación de estas a la corona durante el reinado de Felipe II, la actividad minera evolucionó hacia el tratamiento de los residuos o sedimentos de los alumbres, denominados almagras. Durante esta época existía en la costa una explotación de salinas y cierta actividad de embarques y salidas de mercancías, especialmente del mineral de alumbre, para su comercialización en Europa, lo que motivó la construcción de torres de vigilancia para la seguridad y control frente a la piratería berberisca. La Torre de San Ildefonso, ubicada donde hoy se sitúa el faro del puerto, la Torre Vieja del Puerto o la Torre de los Caballos de Volnuevo. Desde ellas se alertaba a la población que se refugiaba en las 2 fortalezas con que contaba la villa, la del Marqués de los Vélez y la casa fuerte del Marqués de Villena. Durante los siglos XIX y XX, el municipio de Mazarrón reinició la explotación de las antiguas minas, contribuyendo a ello, entre otras, grandes empresas europeas. Se creó una gran fundición instalada junto a la costa e incluso un ferrocarril para el transporte del mineral al puerto. Con el paso del tiempo, la actividad minera fue experimentando una lenta decadencia, aunque tras la Guerra Civil se revitalizó tanto la actividad de explotación como las labores asociadas al tratamiento del esparto, ya que Mazarrón contaba con una tradicional especialización en la fabricación de útiles elaborados con esta planta, relacionados tanto con la minería como la navegación y pesquerías. A partir de los años 60 del siglo XX, diferentes factores actuaron como impulsores del crecimiento de la zona. Hoy, Mazarrón, con más de 35.000 habitantes, posee una economía basada en la moderna agricultura de regadío, la pesca y el turismo, que hacen del municipio uno de los más atractivos centros del sureste español por sus excelentes recursos naturales, climatología y patrimonio histórico. Cartagineses, romanos o musulmanes son algunos de los pueblos que durante siglos han escrito la apasionante historia de Mazarrón. Recordando sus hazañas,
terminamos nuestro recorrido por esta tierra de gran riqueza, que posee un enorme acervo cultural, resultado de la indeleble huella que todos han dejado.